Muchos dirán, está bien, te pronunciaron, será débil, será fuerte el castigo, pero ¿por qué no castigaron a Ricardo Salinas Pliego, que hace 2 semanas también salió en la mañanera, que es dueño de Puebla, que es dueño de Mazatlán y porcentaje del Atlas? ¿Por qué les tembló la mano? Porque ellos ni siquiera una cartita, ni siquiera nada, y cometió faltas exactamente iguales o peores que las que el Chicharito. Eso, eso nos demuestra que la Liga Mexicana y la Federación pues actúa dependiendo el sapo de la pedrada. Entonces, si a todos se les aplica el código de ética, a todos los miembros de la familia o de la industria mexicana, porque a un dueño se le toca y a un jugador sí. En teoría tendría que ser aplicable para todos, pero le tienen miedo a Ricardo y no lo tocaron ni con el pétalo de una rosa y pasó exactamente lo mismo, o peor. Luis Castillo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarle a todas, a todos. Yo más que polemizar en esta situación, y te lo dije desde el jueves, esto no se trata de polemizar. Hoy, tanto como Javier tiene que aprender, nosotros tenemos que aprender. O sea, estamos en ese momento de la vida, ¿no? Hoy, una figura de la envergadura de Javier Hernández, ídolo, hace una culpa, ¿no? En su último puesto. Todos tenemos que aprender, ¿no? Qué bueno que haya un castigo, ¿no? Yo sí habrá otro espacio para el debate, si por qué a Ricardo Salinas sí, por qué a otros no, y por qué no se mide con la misma Que vara, puede ser el ¿no? mismo espacio, ¿no? O sea, Exacto, pero hoy tenemos que enfocarnos a esto, para mí. Y que mira que hoy, por ejemplo, en la mañana periodistas como Ciro Gómez Leiva acusan de censura a la Federación Mexicana de Fútbol, acusaron de censura a Mikel Arriola, o sea, seguimos desaprendiendo, ¿no? O Charlie, sea, ¿cómo estás? hoy hubo una acusación de censura hacia la Federación por castigar a Javier Hernández Balcázar. Insisto y termino, tenemos que seguir aprendiendo en este momento, particularmente nosotros. Sí. ¿Cómo estás, Enrique, doctor Nacho? A mí, la verdad es que me encantó, me dijo la doctora Sheinbaum ayer, porque puso una claridad brutal en lo que significa el mensaje de Javier Hernández, ¿no? Lo pone en su lugar, alto lugar como futbolista, representando a México, un orgullo, etcétera, pero le dice, tiene mucho que aprender, porque es un mensaje claramente machista, sexista, que le asigna un rol a la mujer limpiando en la casa. Y le dice la doctora, como se lo dijo a Rafael Inclán, ¿se acuerdan que tuvo también un tema ahí? Claro. Habló, hizo algunas declaraciones y ella dijo, la mujer puede estar en el hogar y aún así puede ser la comandanta suprema de nuestro país, como es Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque ella también se asume como, yo puedo ser ama de casa, nos gusta estar con nuestros hijos, con nuestros casa, pero también podemos elegir otros roles. Le manda un dardo especial, un manotazo, un regaño público desde la silla más alta que tiene nuestro país en términos de gobierno, de jerarquía, de representación. Y hasta que lo hace la doctora Claudia Sheinbaum, y esto me da muchísima pena, porque en nuestro fútbol no solamente el Chicharito tiene mucho que aprender, como lo dijo la doctora, sino también muchos directivos de nuestro fútbol. Es increíble que los mensajes de Javier Hernández estaban afuera en redes hace semanas y nadie dijo nada, ni Chivas, ni la federación, ni la marca, nadie dijo nada. Hasta que fue la presidenta del país la que dijo, es machista lo que está diciendo Javier Hernández, inmediatamente los otros sintieron el calambre y mandaron su comunicado. Incluso en la pieza esta que presentaron al inicio sale Mariana Gutiérrez, que es la presidenta de la Liga Femenil, y sí, habla de protocolos que existen en la liga, pero jamás dice, estuvo mal lo que hizo Javier Hernández. Se lava las manos y dice, ahí están los protocolos, y hay protocolos, y ahí están, y ahí cada club tiene su protocolo, pero nunca dice nada. No tacha de sexista lo de los mensajes, no dice que eso no debería de ser. Las jugadoras, la esposa de Isco y otras activistas, en fin, todo el mundo alzó la voz ante lo que era claramente un Charlie, mensaje de hecho, retrógrada, y hasta que fue la presidenta la que puso los acentos, es que entonces ya, ahora sí salen los otros a castigarlo. Eso me da mucha de pena. hecho, de hecho, porque a mí me dicen que Puma
no pone el nombre y me imagino que va a ser muy similar del de Guadalajara por esos marcos legales todavía. Claro. Porque todavía no está tipificado, entonces por eso justamente ni Puma ni el Guadalajara ayer que se suman al tema de los comunicados ponen su nombre, ¿no? Recordando también que la marca es partícipe para que Javier Hernández esté jugando en el fútbol mexicano. Tiene muchísimo que ver que esté en el Guadalajara, ¿no? La marca que viste el Guadalajara, que además es la marca patrocinadora oficial. Javier Hernández es la figura de Puma. No sabemos qué va a pasar, porque tampoco se han dicho que se deslinda Javier Hernández de la marca Puma, ¿no? Seguramente están en esos recovecos, perdón. Fíjate, yo estoy de acuerdo y saludo, como se dice, aplaudo y reconozco a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también a otro exfutbolista señalado de violencia de género, como lo es Cuauhtémoc Blanco, lo corearon Moreno y le dijeron, no estás solo, no estás solo. Entonces hay un lado B. Tenemos, insisto, todos que aprender. Esa es la realidad de las cosas. En su congreso hace unas semanas, señalado un exfutbolista, una máxima figura del fútbol a la par de Javier Hernández. Oye, y nada más para ponerlo bien claro, lo que dijo Ciro Gómez Leiva del tema de que hay una especie de censura, pues la doctora nunca dijo vamos a castigarlo ni nada. Ella emitió su opinión como la presidenta del país, y entonces que la doctora no pueda opinar sobre la opinión Hernández también sería un acto de censura. Es decir, no tiene nada que ver con una censura. Pero a Javier el Hernández. marco, va a haber una sanción, sí, porque existe un código. Ahí iba, es que Ciro Gómez Leiva no conoce el marco que rodea esto y acusó a la Liga MX de una censura. Y a mí que la regla te dijo, es un muy buen político, buen amigo de esta casa, textualmente, pero están censurando a Javier Hernández. Recordemos que los conservadores traen ahí una campaña de nos quieren censurar todo, no nos dejan hablar, ¿no? Entonces aprovechan un asset como lo es Javier Hernández para poder llevar, como se dice políticamente, agua a su molino. Ahí está, lo pueden ver en YouTube desde la 1 hora con 29 minutos, vienen esos conceptos que desarrolla este periodista. Nacho. Ojo, hay que poner atención, concuerdo con lo que dice Charly, con lo que dices tú, Luis, pero también hay que ponerle mucha atención a algo que es importante. Desde hace algunos años, para comunicadores, para jugadores, ponen cláusulas en sus contratos que hablan de este tipo de situaciones en redes sociales. Ahí viene algo especificado como el deber ser. Es decir, que no pueden tomar aún sus redes, aunque sean sus redes sociales, para opinar sobre ciertos temas delicados o pena que sean sancionados. Eso está por escrito, está en sus contratos, no es cosa de censura. La última la vivió Carlos Albert cuando en el 2017 opinó en sus redes sociales sobre el debate presidencial y lo echaron de ESPN. Eso a medida que han crecido las redes sociales se ha ido expandiendo y entonces el jugador y el club se protege para acciones como esta y pueda sancionar al jugador sin que lo acusen de censura, simplemente que transgrede el deber ser, que se entiende como aquello que aquellas conductas que no ponen en riesgo a otras personas, que no hieren ni la dignidad, ni la discriminación, ni mucho menos. Eso está en el contrato de todos los jugadores, en el de Chicharito también lo está. Pero justamente hay una delgada línea, Nacho, en la interpretación de, por ejemplo, a mí lo que me decían, en el caso del Guadalajara, pero en el caso de la marca, por ejemplo, hay campañas que las mismas marcas promueven ese tipo de hoy por hoy de mensajes, ¿no? Que cada vez hay que entenderlos más en busca de la equidad, de estas oportunidades, evidentemente el empoderamiento de la mujer. Y lo que está raro abiertamente, y ahí sí vamos a meter en el tema personal de Javier Hernández, que va junto con pegado de lo que le pasa ya también con el tema de Chivas, se termina perdiendo en el camino y empieza a entrenar menos tiempo, que lesiones, etcétera. Y todo este tiempo que empieza a ocupar, no sé quién le dijo a partir de hace unos 2
3 meses que podía empezar a hacer, y que aquí mismo, Charlie, lo decíamos con el famoso tema interesante, muy interesante, empieza a aventar comentarios de cualquier tipo de situación, ¿no? Ve que este video le jala y después termina explotando. Y aquí es donde Javier Hernández, perdido ya en esta situación de su presente, y yo me atrevo a decir perdido porque pues sigue siendo un activo del fútbol profesional, ¿no? Si estuviera ya retirado, si estuviera en otro rol, pues hablemos en otras instancias, en otras situaciones, pero sigue siendo un agremiado, está credencializado, tiene su registro, está en activo. O sea, como que de pronto olvidamos que Javier... No es un ente individual. No. Representa a Chivas, ¿no? El equipo más popular y uno de los dos más grandes de este país, con todo el peso que tiene Chivas. Representa a la Liga MX porque sigue siendo un jugador activo de nuestra liga. Mientras esté activo, también sigue representando la tremenda historia que tuvo con la selección mexicana. Por tanto, tiene que ver con la Federación Mexicana de Fútbol. Si es embajador de una marca como Puma, también representa a Puma. Por eso es que criticamos que estos personajes que hoy ya se deslindan de lo que dice Javier, lo hacen hasta que la doctora les pone el ejemplo, ¿no? Pero está bien que lo hagan, al final de cuentas tienes razón. Y ¿sabes qué, Enrique? Abonando a lo del tema deportivo, es una ironía que Javier no hizo toda la pretemporada con Chivas, y sí lo hizo, por ejemplo, Teun Wilke, un delantero que es promesa del rebaño, jugó, anotó goles, y el día que iban a debutar contra León, Diego Milito decide no incluir a Teun Wilke en la convocatoria y se lleva a Javier Hernández. Y Javier, en el calentamiento previo al partido, se lesiona, pero Teun ya estaba en casa, entonces no había cómo cambiarlo. Javier Hernández, literal, se fue nada más a calentar la banca, a ser un jugador que no podía entrar de cambio, que no entró de cambio y que solamente le quitó el lugar a un estaba listo, y que ahí pues es donde ya te preguntas, ¿para qué carambas está Javier Hernández entonces en el Guadalajara? Hay una pregunta, Nacho, que es forzosa para el contexto y la coyuntura. Yo lo tengo que decir, déjenme iniciar por un servidor antes de la pregunta, yo hago una culpa y pues tristemente Javier Hernández no resultó lo que se esperaba. Eso es una realidad, eso es un hecho. Se intuía de Javier, la leyenda, ese gran momento en el Akron, no funcionó. No le demos más vueltas. La pregunta es el momento para que Chivas de una vez rescinda ya del contrato de Javier Hernández? Está iniciando el torneo, es una muy buena coyuntura y una buena oportunidad. ¿Qué harían ustedes? Mira, el primero es cuestión de dinero, es mucho dinero, tiene un contrato vigente, es el jugador mejor pagado en toda la historia del equipo de Chivas. Nadie ha ganado más dinero y está ganando más dinero que el Chicharito. Eso te va a pegar en el bolsillo, porque si lo rescindes, te vas a ir y vas a tener que terminarle pagando el contrato completo. Lo que, el que ¿Qué tendría le que queda un decidir año, no? está, el que tendría que decidir ahí es él mismo sobre lo que está convirtiendo. Su historia en una leyenda está terminando en un meme. Eso es muy triste. Eso es muy triste para de verdad, una familia ejemplar. Tuve la oportunidad de convivir mucho con don Tomás Balcázar, con doña Luchita, con sus papás. Y bueno, todos en algún momento de nuestra vida nos equivocamos y todo. Yo espero que este sea un bache en la parte final de su carrera, pero es un bache muy triste porque de ser una leyenda está convirtiéndose en un meme. Y también nos llama la atención que así como dice Luis, Cuauhtémoc Blanco, Ricardo Salinas Pliego, Chícharo Hernández, tres figuras muy importantes en la familia futbolística del pasado y del presente, están involucrados en estos temas. Eso habla de que hay una problemática en el país importante. Tú, Luis, en el tema de Javier, ¿qué Sí, la verdad? evidentemente me parece, y dado este comunicado, sin ser igual, ¿no? Amaury despidió y sacó de Chivas a futbolistas. Recuerda, y tú mismo lo recordabas aquel jueves que discutimos acaloradamente, ¿no? O sea, entendiendo lo que es Chivas, lo que es la empresa que representa los valores de la familia Vergara. Separemos los Viendo mucho resultados dinero. deportivos y esto.
¿no? Hubo jugadores en su momento que salieron de Chivas. Y yo acá, así como hacemos la crítica, hoy este comité de género que tiene la Liga MX tiene que trabajar, tiene que poner las bases, lo tiene que transparentar. Vemos en ligas profesionales como la NBA, revisaba hace rato un basquetbolista, Lamelo Ball, castigado con $100,000 por comentarios homofóbicos. Y tú te empiezas a buscar en las ligas estadounidenses a la que aspiramos, a la que estamos volteando, que tienen bien establecidas este tipo de reglas. Sí, viene una multa. A lo mejor lo de la multa es lo de menos, pero si tú, como liga, dices, son $100,000, $1,000,000 de multa y que va a ir para una asociación, ¿qué va a pasar? El jugador, el directivo, el árbitro, pues va a tener que pensarse antes de decir este tipo de tonterías, ¿no? O sea, es decir, tiene que haber un mensaje, hoy tiene que haber un precedente, más allá de la llamada de atención de la presidenta, que es lo que hace que haya una reacción en cadena, de que realmente se construya un marco legal al interior del fútbol mexicano, Federación Mexicana de Fútbol, y que haya castigos de verdad, porque, a ver, seguimos creyendo en ocasiones, ay, ¿cuál castigo? Y seguramente ni lo va a pagar. ¿Por qué se da este mito? Porque no hay esa transparencia. Es el momento para que Mikel Arriola ponga estas bases, convenza a los dueños y se haga público. Y este Ahora, dinero, y castigos en partidos, ¿eh? Ahora, ¿Qué pasó seguimos, con este beisbolista y eso, mexicano? ahora, esa reflexión sigue siendo evidentemente lo ideal y lo general. Sí, que ojalá Pero, sí sea. pero ahora yo te preguntaba, tú, Sí. a ver, tú como asesor de Amauri hoy, ¿qué hacías con Javier? Tú, Luis. La verdad. A ver, yo hoy rescindí el contrato, abiertamente. En lo futbolístico no me está A aportando, ver, está ojo, aportando el problema. ojo, que todos merecemos también una oportunidad. Güey, pero Todos. lleva 2 años con esa oportunidad, Javier. No. Pero lo detona a partir de un comentario, ¿no? O sea, separemos lo deportivo. En lo deportivo ya no debería Es que justo este tema creo que es haber dado las gracias. Es que en la parte deportiva, por eso, pero en la parte deportiva, esta es la gota que derrama el vaso, porque ya más bien llenó el vaso ya, porque no podemos dejar a un lado que lo de Javier no es este mensaje. O sea, por eso yo ya dejé el tema paralelo que es trascendental y con el que ya abrimos y reflexionamos, y estoy de acuerdo con todos ustedes y tenemos que seguir mejorando, y me encantó la frase que tú ocupaste, Luis, desde el inicio, tenemos que seguir aprendiendo nosotros mismos, ¿no? Desaprender, como también a mí me gusta luego también decirles aquí en esos espacios, porque claro que seguimos una cultura altamente misógina, altamente machista, sigue sin ser, no damos las mismas oportunidades, es una realidad y está marcado y es real. Entonces, creo que Javier vuelve a poner ahí un tema ahí muy, muy importante y trascendental como nuestro tejido social. Pero en la parte deportiva, esta es la gota que derrama el vaso para que al Javier que esperábamos que hiciera 4, 5, 8 goles por temporada, que siguiera viendo playeras y todo, hoy lo que dice Nacho se convirtió en un meme. ¿Qué haces tú con este contexto? ¿Qué haces con esta coyuntura? ¿Lo mantienes todavía después de todo este escándalo público, político, social, para que entonces Milito diga con los que están trabajando, La Hormiga, con Pulido, con Vilque, y ahí viene Javier y seguirlo poniendo, como lo acaba de decir Charlie, no Carlos, para el partido de León? O sea, ¿qué harías hoy con el culebrón de Javier Hernández, Charlie? Sí, mira, yo sigo pensando que Javier Hernández llegó para vender playeras y vender boletos en la tribuna. Llegó para hacer marketing. Entonces, hoy fue una mala estrategia de marketing lo que dijo, por eso ya se deslindaron. Manténlo ahí, que siga haciendo firmas de autógrafos. Para eso le estás pagando el sueldazo, no para otra cosa, no para jugar. Eso de jugar, pues es un tema de Amauri. No sé por qué está empecinado en que juegue. Déjalo como una figura del rebaño, que siga llenando aeropuertos, que siga recibiendo las serenatas en los hoteles, en fin, que siga siendo la figura del rebaño, pero es una figura decorativa. Si eso vale el sueldazo que tiene, pues eso es lo que decidiste desde el inicio, que se cumpla su contrato. Y gracias, Javier, por irte del Guadalajara como la gran figura que eres. Adiós. Pero más allá del Chicharito, yo creo que la federación ha perdido una gran oportunidad, porque la federación es muy importante en la sociedad mexicana, nos guste o no, llega a millones y millones y millones de aficionados. Si la federación de verdad se reconstruyera
y actuara de inmediato por oficio, no esperando a que esto se diluya, y castiga al Chicharito o le hace un extrañamiento a Blanco por el jugador que fue, apunta a renovar sus valores, la industria tendría otro valor y mandaría ese mensaje que hace ratito comentó Luis, es decir, ponerle el estandarte para que todos, todos mantengan una conducta adecuada que va más allá del deporte, que es el famoso deber ser. Yo creo que la federación otra vez deja ir una gran oportunidad de dar un mensaje y decir, nosotros vamos a estar a actuar, pero les pesan las playeras, les pesan los nombres y hasta que no tienen otra, actúan. Y así no se va a mejorar mucho el fútbol mexicano ni sus instituciones. Fíjate, a mí me gustaría cómo tenemos que aprender y cuando la federación puede y lo hace, yo recuerdo en 2021 trabajando en TVC Deportes, señalamos no sé si cuál sea la palabra pero correcta, pero Cuauhtémoc Blanco se burló del prognatismo de un árbitro. No, primero del prognatismo de un árbitro. En la primera jugando para Dorados. Fue castigado no solo con sanción económica, con un partido de suspensión por burlarse del prognatismo del árbitro, que es tener extendida el mentón. Y dos, lo que decías, la mandíbula. Y dos, la del 2004, cuando mandó a lavar trastes a Vicky Tobar en un América Irapuato, no pasó nada. Eso fue hace 21 años. Ojalá lo que hoy estamos viviendo, aprendamos. Y ojalá no se dé, pero si se llega a dar, tristemente, estemos hablando de castigos, no solo económicos, sino de partidos.